Buenas tardes, compañeros de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria. Bienvenidos nuevamente a esta tarde espectacular acá en Bogotá. Tengo a mi colega, presidente de la Asociación Carlos Mora en Cauca. Espero ahorita me cuentes cómo se encuentra. Por acá está haciendo frío con ganas de llover, pero estamos bien. Bienvenidos a los médicos, enfermeras, prehospitalarios, socorristas, todos los que les encanta la atención prehospitalaria. En el día de hoy, la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria también vamos a brindar una conferencia de determinantes sociales, barreras sociales y cómo influyen estos aspectos en los servicios de emergencia médica. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir nuestras ideas, además de la reforma a la salud, que su punto esencial son las determinantes sociales. Entonces, esperemos hacer una conferencia agradable y que estemos todos pendientes para cualquier pregunta. Bienvenido, Carlos. Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y buenas tardes a todos los que nos escuchan en esta conferencia. Agradecerles mucho pues por sacar su tiempo para escucharnos, para vernos y por estar interesados en estos temas sobre la atención prehospitalaria. Muy importante pues este tema que vamos a tratar hoy sobre estos determinantes sociales que tienen mucho que ver con la parte de nuestros sistemas de emergencias médicas. Entonces, darle la bienvenida y bueno, aquí estamos disponibles para todo esto y para hablar. Bueno, quisiera pues iniciar con la introducción Claro, dale, sobre, dale. bueno, acá contarte que acá en mi departamento pues está bien, el clima está un poco mejor, han parado mucho los aguaceros y todo porque teníamos una condición bastante compleja, pero ya está mucho mejor. Un poco de incendios de cobertura vegetal, pero pues en estas épocas es normal. Bueno, entonces queríamos hablar entonces sobre la parte de estos determinantes sociales eh, y enfatizarme un poco por lo que yo veo en la parte de nuestros servicios de emergencia en nuestros municipios pequeños o en la zona rural como tal, ¿cierto? Lo primero, las condiciones sociales, diría yo, de que nos hace falta más como personas apropiarnos de la salud. Nos hace falta más opinar, nos hace falta más ir a las secretarías de salud, gestionar reuniones para ver nosotros cómo podemos eh, dar unos buenos consejos o dar una opinión frente a la salud. Y lo puede hacer el campesino, el agricultor, el profesor, no solo el personal de salud, ¿sí? Es más, dentro de nuestra normativa aparece de que la comunidad es parte fundamental de la parte de la salud y la prestación de los servicios de salud, pero nosotros no tomamos eso y desconocemos muchas veces nuestros, nuestros derechos como tal. Es tanto de que yo enfatizo mucho en estas zonas que no tenemos sistemas de emergencia médica y no tenemos no porque la norma no lo permita, sino porque acá estas personas han determinado que porque la norma dice de que podrán agruparse con otros municipios para crear los sistemas de emergencia médica, entonces ese podrán le significa no hacerlo, cuando no es así. Deben hacerlo y deben realizarlo, y eso es una obligación de ellos. Entonces, en estas zonas donde no hay sistemas de emergencia médica, es difícil y la gente se ha venido dando ideas de que nosotros no tenemos el derecho a la prestación de los servicios en salud. Tanto así que tú te accidentas, tienes un siniestro vial, tienes una emergencia médica, la mujer está en trabajo de parto y llamas a una S o a un hospital y te dicen que no hay ambulancia o que simplemente te dicen que la ambulancia la mueven para una persona que está en trabajo de parto. Entonces, eso no existe en ningún parto, perdón, ninguna parte de la norma. No está. Y les aconsejo mucho a los que nos escuchan es que lean y se apersonen del artículo 49 de la Constitución, el cual dice de que la prestación de los servicios en salud es responsabilidad del Estado,
y el Estado en los municipios es la alcaldía, en cabeza del señor alcalde, el secretario de salud y la S es empresa social del Estado. Entonces ellos deben brindarnos la prestación de los servicios en salud. Esos servicios en salud son servicio de urgencias, traslado asistencial básico, traslado asistencial medicalizado y el servicio de atención prehospitalaria, que nos atañe aquí y nos interesa a todos en esto que estamos hablando. Entonces, en ese artículo 49 dice que la comunidad debe ser parte fundamental de la construcción y los aportes para la parte de los servicios de atención en salud. O sea, para mirar eso, las secretarías de salud deberían convocar a la comunidad y así no nos convoquen, nosotros estamos en todo nuestro derecho de ir a argumentar que necesitamos la prestación de los servicios de salud de manera descentralizada y gratuita, como lo dice el artículo. Entonces, esas condiciones sociales de falta de participación ciudadana también influyen en la parte de la prestación de los servicios de emergencia médica en estos lugares. Es una parte fundamental la participación ciudadana y conocer la normativa para que nosotros podamos exigir la prestación de los servicios en salud. Yo les digo muy claro, tiene derecho el señor que se infarta o que tiene un sangrado externo exsanguinante, por poner un ejemplo de una emergencia médica, en un casco urbano, como tiene derecho el señor que vive más alejado del casco urbano en la zona rural. Y él tiene derecho al servicio de atención prehospitalaria. Tiene el derecho en que vamos, lo atendamos, le realicemos una valoración, lo estabilicemos y si es el caso lo traslademos hasta un centro de asistencia. ¿Sí? Entonces, esos servicios hay que hacer claridad que debe prestárnoslo el Estado en cabeza de la alcaldía. Como tú lo hablabas hace rato, la reforma a la salud ya está claro que dice que el servicio de atención prehospitalaria va a quedar a cargo de las secretarías de salud municipales y también le van a dar esa responsabilidad a los bomberos y a la Cruz Roja. Aparece así. Ahora, pues, hace 2 días lo hablábamos en un webinar que tuvimos con Asobomberos del Valle, donde para darle esa responsabilidad a los cuerpos de bomberos, pues lógicamente tienen que haber recursos y tienen que fortalecerlos y consolidarlos para que realmente presten el servicio con una habilitación previa, porque deben tener una habilitación previa y deben tener el talento humano en salud. Eso es lo que buscamos, ya que una de nuestras propuestas grandes es que se crea a nivel nacional el subsistema de atención prehospitalaria porque es una necesidad a nivel nacional que debemos ponerle cuidado y más en estas zonas donde no están cumpliendo con el sistema de emergencias médicas. Entonces, quería hablar eso sobre las condiciones sociales, me parece importante, y también resumir un poco sobre las barreras sociales, ¿no? O sea, las que pone el Estado para, como se dice, irnos por la tangente y no prestarnos estos servicios. Una es la que yo les estoy diciendo, de que un ejemplo, la 926, la ley del CEN habla de que eh, los municipios de primera categoría y de categoría especial deben implementar el CEN. Pero ahí pegado dice de que los otros municipios de diferentes categorías podrán unirse entre otros para crear el CEM. Ese podrán no significa no lo hagan. Ese podrán es háganlo, pero busquen la manera de hacerlo. Y entonces son esas barreras que se ponen acá, pues las administraciones, porque vos vas a hablar del CEN en un lugar donde hay menos de 100.000 habitantes, que no es de categoría especial ni primaria, y te dicen, no, es que nosotros no estamos obligados a montar un CEN. Entonces, si no hay un CEN en un municipio, ¿cómo se atienden las emergencias médicas y cómo se hace atención prehospitalaria? La atención prehospitalaria es parte de la columna vertebral del CEN. Entonces, son cositas de que nosotros tenemos que saber para exigirlas, ¿cierto? Y de pronto, si no tenemos el conocimiento, de pronto no ir a determinar funciones a instituciones que no competen. Yo hablaba con una gerente de una S donde ella me decía, no, es que la función de atender los pacientes y trasladarlos y hacer atención prehospitalaria es de los cuerpos de bomberos, donde en nuestra normativa de bomberos en ninguna parte dice que es función de nosotros, sino que es función del Estado y la S es empresa social del Estado. Entonces,
es importante que nosotros con estas herramientas normativas exijamos nuestros derechos y podamos bajar esos índices, tanto de esas barreras sociales como de las barreras socioeconómicas, ambientales y de las barreras que nos pone el Estado para entonces nosotros poder desarrollar estos sistemas de emergencia médica. Gracias, Carlos. Gracias por la introducción. Gracias por colocarnos un poquito el espectro del tema que vamos a revisar. Como tú bien lo dices, tiene mucha relación los determinantes sociales con las barreras sociales y su relación con los servicios de emergencia médica. Y lo estás planteando de una forma clara en unos municipios en donde prácticamente colocan talanqueras para que no se realicen los servicios, ¿sí? Cuando es una función del Estado, no solo en este momento, sino desde el 91, que hay una constitución y desde antes es un derecho fundamental a la salud, que nos atienda. ¿Y quién debe hacerlo? Pues el Estado debe buscar la forma. Entonces, gracias por la introducción. Yo voy a compartir una presentación del tema que vamos a revisar y este video es un Facebook Live y está también transmitiéndose en el grupo de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria y esperemos que nos lleguen preguntas. Entonces voy a compartir mi pantalla sobre determinantes sociales del tema que vamos a revisar el día de hoy. Muy bien, entonces me confirma si estás viendo mi pantalla. Carlos. Sí, sí, te confirmo que se está viendo. Muy bien, entonces eh, vamos a hablar sobre determinantes sociales, cuál es la diferencia entre determinantes sociales, barreras sociales y servicios de emergencia médica. La mayoría de los compañeros me conoce, Luis Fernando Tique, con maestría en salud pública, abogado prehospitalario y con especialización en telemedicina y otros temas de investigación. Vamos a entrar al tema de definiciones, qué es un determinante social, qué es una barrera social y qué es un sistema de emergencia o un servicio de emergencia médica. El determinante social es el conjunto de factores personales, sociales, económicos, ambientales que determina el estado de salud de los individuos, ¿sí? Todo ese, todo ese entorno que tiene esa persona en aspectos personales, en aspectos psicológicos, en aspectos económicos, ¿sí? ¿Cómo vive? En aspectos ambientales, cómo está su medio ambiente alrededor de su casa, cómo está su economía en su hogar, cómo está su aspecto social, su entorno, con las personas, los vecinos, cómo es su factor personal, su parte genética, su parte de enfermedad. A eso, a eso nos relacionamos con determinantes sociales y barreras sociales. Barreras sociales, tenemos el concepto de que guardan una relación directa con la situación socioeconómica de estas personas. Se originan en las condiciones que son acentuadas por el Estado, al no existir políticas y procesos para garantizar el acceso a estos servicios. Es el Estado, en primer lugar, el que debe poner las condiciones tanto jurídicas, normativas, legislativas, para poder atender una necesidad, un problema. Ejemplo, eh, el aumento de niñas embarazadas, niñas menores embarazadas. Debe existir una política de la prevención del embarazo, pero es a través del Estado, a través del municipio, a través de la Secretaría de Salud, que se deben colocar esas normas, esas políticas para tratar de disminuir ese ejemplo que acabo de dar. Pero si ese municipio no tiene ninguna norma
o ninguna condición, pues obviamente va a haber una barrera social ahí que afecta directamente al ciudadano. ¿Y qué son los servicios de emergencia médica? Pues son todos los que cubren las actividades de atención del paciente en el sitio, el traslado, las comunicaciones, con el fin de proveer servicios de salud en casos de urgencias o emergencias, hasta el nivel de hospitalario. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Pues el objetivo es identificar la relación que existe entre los determinantes sociales, las barreras sociales y los servicios de emergencia médica. Identificar qué es un determinante social, identificar las barreras sociales, identificar el estado de morbimortalidad que nos llevan estas dos definiciones anteriores a los servicios de emergencia médica. Y entremos con esta pregunta importante de reflexión que dice, el futuro de la persona depende de las condiciones socioeconómicas en que éstas nacen, crecen, trabajan, estudian, viven y envejecen. Una definición, una reflexión importante que la tiene el Ministerio de la Organización Mundial de la Salud. Es una definición, es una reflexión que nos lleva a pensar, ¿es cierta o no? El futuro de la persona depende de las condiciones socioeconómicas, del estado psicológico y económico en que éstas nacen, crecen, trabajan, estudian, viven y envejecen. Entonces me lleva a pensar a las poblaciones vulnerables de Colombia, donde nacen esos bebés y pues sus padres pobres, en la pobreza absoluta, viviendo en una rancha de bareque, pues obviamente es una condición socioeconómica muy vulnerable. Esos padres no le van a poder ofrecer a ese niño, a ese recién nacido, unas mejores condiciones. Va a crecer de pronto sin educación. Ese niño va a estar rodeado de un entorno de pronto de violencia, de delito, de muchas situaciones ilegales, donde es la única forma de subsistir. Van a buscar un trabajo donde no tienen las condiciones de educación, porque por lo general este tipo de poblaciones no van al estudio, no van a la escuela, se dedican al delito, ven todo fácil y no trabajan, no buscan un aspecto técnico, no estudian y pues frente a su vida pues van a tener unos periodos de vida muy cortos porque por lo general como están en el delito no alcanzan a llegar a los 25 o 30 años. Sí, y no y menos a la vejez. Eso en una familia con una condición económica muy baja, pobreza extrema. Pero si vamos un poquito hacia un nivel intermedio, pues vamos a alcanzar que un estrato 3, por ejemplo, tiene mejores condiciones de vida, mejores condiciones socioeconómicas. Las personas que nacen en estos entornos, pues tienen una mejor familia, un mejor refuerzo en torno social que van a reforzar, van a tener un poquito más de oportunidades, ¿sí? Van a tener un mejor sistema de salud, van a crecer en un entorno regular que le da oportunidades, se van a dedicar a estudiar, van a buscar un trabajo dependiendo de su trabajo o su emprendimiento y van a lograr vivir un poquito más, ¿sí? Y estas personas de estos estratos van a poder llegar a pensionarse, inclusive a envejecer. Eso es una reflexión que quiero que tengan en cuenta eh, cuando uno nota las poblaciones más vulnerables, Cauca, Chocó, inclusive alrededor de Bogotá, en Ciudad Bolívar, encuentra que este tipo de personas pues son muy vulnerables en estas condiciones socioeconómicas.
¿Cuáles son los determinantes sociales? ¿Cuáles son? Los conocemos. Muchas personas no saben qué es un determinante social. Es una condición socioeconómica de la persona, de su entorno, ¿sí? Que va a afectarlo directamente. Entre ellos tenemos el empleo. Personas que no tienen empleo van a generar una vulnerabilidad. Las personas que están en una pobreza extrema también van a generar una vulnerabilidad, ¿sí? Hay una vulnerabilidad también cuando no hay participación social. Existe una vulnerabilidad en los estilos de vida. Eso es un determinante social. Muchas de las personas no tienen una buena salud nutricional. Su estilo de vida, no hacen deporte, no hacen ejercicio, ¿sí? Un estilo de vida del alcoholismo, de tomar y todo esto. Entonces, eso es una determinante social. Su género, el género es importante. El género tiene que ver con el femenino, masculino y ahora se llaman binario, un tercer género que se llama binario, que son los que están ahí como tercer género, pero es un determinante social cuando van, por ejemplo, a un trabajo donde necesitan solo hombres, no puede la mujer, o cuando discriminan por género, por ser de un grupo especial de la población LGBT y más. La salud nutricional también es otro determinante social. Vemos que muchos de las poblaciones vulnerables no tienen la posibilidad de comer, de tener las 2 o 3 comidas al día, sino escasamente una. O sea, va a haber una desnutrición. Lo vemos por la televisión donde muchos de ellos fallecen y en otras condiciones extremas también muchos de ellos son personas sedentarias y se vuelven obesas. Y esa salud nutricional, por no haber políticas, no haber una política en el país sobre salud nutricional, pues las personas hacen lo que quieren y no tienen cuidado sobre eso. Vamos a ver también un determinante social que es la infancia y la adolescencia. Nosotros vamos a encontrar jóvenes mayores de 10 años hasta los 15, 19 años, que son adolescentes con demasiados problemas, con embarazos a temprana edad, con mucha violencia, con drogadicción, con alcoholismo, con acceso a las estupefacientes, con acceso al delito. Entonces, debe existir una política para manejar este tipo de entornos en el colegio. Otro determinante es el estrés. Una persona que está sobrecargada por estrés puede generar problemas de enfermedades, problemas cardíacos. Sí, eso es un determinante social. Otro determinante es la genética. Muchas de las personas limitan o lo discriminan por tener problemas genéticos, por tener una enfermedad genética. Entonces, se puede volver en un determinante social por decir que tienen una enfermedad huérfana, entonces no le dan trabajo, por decir que tiene una enfermedad genética, entonces lo discrimina. Otro de los determinantes del desempleo, la persona que no tiene empleo, pues va a buscar generar un delito, va a buscar hacer otros tipos de situaciones para subsistir. Debe haber política pública en el país. En Colombia, este tema de desempleo no lo han desarrollado. Sigue aumentando el desempleo, no lo ven o no conocen. Nuestros gobernantes no saben qué es un determinante social. Entonces, no le ponen atención al desempleo. El desempleo son oportunidades. Las personas necesitan oportunidades de trabajar para ocupar sus mentes. Otro de los determinantes sociales son las drogas, el tabaco, que pues al no tener nada que hacer, lo más fácil para las personas es dedicarse al consumo de drogas, al consumo del alcohol, y así se va generando un problema de impacto de la sociedad. Otro de los determinantes es el acceso a los sistemas o servicios de salud. En muchos de los municipios de Colombia
a pesar de que hay normas sobre los sistemas de emergencia médica, por ejemplo. En muchos de los municipios de Colombia, que son cerca de 1.400 municipios, muchos de estos municipios ni siquiera tienen organizado un sistema de emergencia médica. Y la norma salió hace mucho rato, pero ellos no se han tomado la molestia de darle el acceso al sistema de salud a las personas, de esos habitantes, ¿sí? De tener un sistema de emergencia. Y de esa manera se vuelven algo que impacta a la sociedad, que afecta a la sociedad. Otro de los determinantes es la agricultura. Es importante la agricultura para la población, para los ciudadanos, tener de dónde comer. Muchos países, muchos municipios ni siquiera tienen organizada una política de agricultura, de la papa, del café, de los alimentos que necesitamos, sino dejan acabar todas las zonas agrícolas y después no hay con qué comer para la población. Entonces se vuelven en un problema de Estado, no tener una política pública agrícola. Otro de los determinantes sociales es el transporte. Entonces dirá, ¿por qué el transporte? Muchos de las, a veces el transporte y las vías. En Colombia hay mucha corrupción y entonces la plata no construyen vías. El Estado, los municipios más perdidos necesitan sacar sus productos para venderlos, para generar la economía, ese entorno económico. Pero si no hay vías, no hay transportes, pues no va a haber avance de ese municipio, de ese pueblito. Y eso se vuelve un determinante social. Las condiciones del hogar y la vivienda. Entonces, encontramos que se vuelve un determinante social cuando llegamos a hacer una inspección y encontramos hacinamiento, encontramos que viven en una casa de tablas, que no tienen un piso en cemento ni en baldosa, que no tienen agua potable, ¿sí? Todo eso son condiciones vulnerables de una vivienda. Y eso redunda en afectaciones. Y todo eso debe mejorar o debe haber una política de una vivienda digna. El Estado tiene una política, pero si no la llevan a cabo, no van hasta la última persona que necesita. Entonces no está haciendo nada, se queda en el papel. Otro de los determinantes sociales es la pertenencia étnica. Se vuelve determinante social decir que es indígena, de decir que es negro, decir que es de la población ron, ¿sí? O decir que es blanco. Se vuelve un problema para los demás. Entonces, muchas de las personas a veces no lo mencionan porque se ven vulnerables, ¿sí? Decir que pertenece a un grupo de estos genera una vulnerabilidad. Entonces, eso se convierte en un determinante social. No debería serlo, porque estamos en una sociedad libre donde todos debemos pertenecer a un grupo especial, ¿sí? Ser indígena, ser negro, ser ron, pertenecer a cualquier, ser palinquero, ¿sí? Todo ese tipo de pertenencias son importantes y se deben respetar. Otro de los determinantes sociales es el agua. El agua y el alcantarillado. Llevamos muchos años en Colombia, más de 200, 500 años, y el alcantarillado desde las poblaciones no se ha hecho. ¿Qué implica hacer un alcantarillado? Implica que el agua les llegue a la población, implica que el agua sea potable, ¿sí? Y al ser un agua potable, pues se van a disminuir las enfermedades para esa población. En pleno siglo XXI, muchas de las poblaciones en La Guaira están consumiendo agua que no es potable. Por eso los niños tienen diarreas, enfermedades digestivas, estomacales y mueren por deshidratación. Pero no les queda más que consumir de ese tipo de agua. Y estamos en un siglo XXI donde los gobernadores, los presidentes se ufanan hablando de temas determinantes sociales y nunca hacen nada.
y eso es grave. Otro de los determinantes sociales es la radiación y exposición a factores cancerinos. Todo lo que tiene que ver con exposición a sustancias que afectan el cuerpo humano, los pulmones, el cáncer, el asbesto, todas esas sustancias, el humo, ¿sí? El monóxido, todas esos, la radiación solar inclusive, todos estos factores afectan a los seres humanos y pueden llegar a ser un problema del Estado. El cáncer es un problema del Estado, impacta sobre el Estado y muchas de esas acciones se pueden prevenir siempre y cuando haya una política pública del Estado para la prevención de los factores cancerígenos, pero no la hay, ¿sí? El Estado no hace nada. Otro de los determinantes sociales es ser viejo, llegar a ser viejo o el envejecimiento. Y eso se ve en todas las poblaciones. Por ejemplo, en Bogotá, ven a una persona de 35, 40 años, ya no puede trabajar porque tiene acceso al trabajo. Menos va a llegar a una pensión. Y ser viejo ya es un peligro, porque ya genera una carga para una familia. Entonces, graves llegar a ser viejo. Entonces, importante que haya una política pública para los ancianos, para el envejecimiento, para darles una tranquilidad, para tener una pensión para ellos, para tener un lugar donde puedan estar tranquilos, sí, protegidos. Otro de los determinantes sociales es la migración. Lo vimos en el año 2020-2021, donde nuestros países vecinos, los compañeros se vinieron a Colombia y hubo millones de personas que vinieron a parar a Colombia. Se volvió un problema de salud pública, la migración. Hubo muchos de esos ciudadanos, muchas de esas personas migrantes que vinieron unos a aportar, pero otros a hacer el daño, el delito y el robo. ¿Sí? No hubo control y eso se volvió un problema de Estado. También es otro determinante social el tema de la salud mental. Lo hemos venido discutiendo, analizando, es importante y debe haber, existe en Colombia una política pública de salud mental, pero esta no llega a todas las personas, ¿sí? Se quedan en las ciudades principalmente, pero necesitan cubrir más estos aspectos de salud mental hacia todo el territorio de Colombia. El territorio de Colombia es prácticamente en el campo. Muchas de las zonas que hay en el campo no están cubiertas. Otro de los que consideramos determinantes sociales es ser discapacitado, tener limitaciones. Ser discapacitado es un problema, ¿sí? Y entonces es una vulnerabilidad. Cuando ven a una persona en silla de ruedas o con una muleta, ¿sí? O que no puede ver, que es ciego, no puede hablar, pues grave. Es una persona con limitaciones y muchos de nosotros no los ayudamos. Es una vulnerabilidad. Y el Estado menos. El Estado no ayuda a ese tipo de personas, ¿sí? A pesar de que hay políticas, pero no ayuda realmente. No hay acceso al trabajo para estas personas, no hay un subsidio para estas personas. Otro de los determinantes son las pandemias, lo vimos en el 2020, 2021, donde hubo una de las pandemias que mató muchas personas en el mundo, inclusive en Colombia. Y Colombia no estaba preparado para una pandemia. Salen los eruditos diciendo qué hacer cuando previamente debemos tener todo resuelto para atender una pandemia y nos focalizamos en temas de vacunas para el control de la enfermedad, pero previamente no hay una política pública para el control de pandemias, no hay recursos, no hay nada organizado. Carecemos de una ruta para el control de pandemias en Colombia. ¿Sí? Como lo decía, se vuelve un determinante social el suministro de vacunas. Si usted no tiene plata, como decían, no puede comprar la vacuna. Y el que no tiene, pues no le aplican la vacuna y fallece. Muchos de ellos fallecieron por su falta de suministros de vacunas. Solo tuvieron acceso las personas que pudieron comprarlo en algunos países. ¿Sí?
Otro de los determinantes sociales es el cambio climático. Estamos en un país donde tenemos el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, cuando llueve temporadas y cuando hay mucha, una zona desértica, mucha, sí, falta de agua. Y todo esto lo sabemos, pero no estamos preparados para atender a la población cuando hay época de lluvia, que se presentan inundaciones, se van las casas y fallecen muchas personas. Y cuando hay sequía, se mueren los animales, no hay para comer animales, carne, no hay para comer, muchas zonas agrícolas no producen, entonces no tenemos alimento. Se vuelve un determinante social. Por otro lado, también la falta de legislación y la política pública. Todo eso se convierte en un determinante social cuando vemos un país que carece de normas, que carece de muchas cosas, no existe la norma, entonces no se puede aplicar. Pero en Colombia es lo contrario, existen muchas normas, pero no se pueden llevar a cabo, sí, allá en el sitio. Entonces es algo contrario, pero también se vuelve un determinante social. Esta diapositiva habla sobre, esta diapositiva la presentó la Organización Mundial de la Salud, que habla sobre los modelos de determinantes sociales que afectan la salud. Recordemos que existen determinantes sociales y existen determinantes en salud. Estos determinantes sociales, que es el entorno socioeconómico de una persona, afectan directamente la salud. Y la Organización Mundial de la Salud lo planteó de la siguiente manera. Existen unos determinantes intermedios y existen unos determinantes estructurales. ¿Sí? Los determinantes intermedios son todas las circunstancias materiales como las condiciones de vida y el trabajo, los factores conductuales y biológicos y los factores psicosociales. Sí, que todos estos factores van a afectar directamente, permítame que el micrófono abierto, van a afectar directamente los sistemas, las personas. Permítame cierro este micrófono. Braulio, ¿puede cerrar el micrófono, por favor? Entonces, afectan directamente las condiciones de las personas, estos determinantes intermedios, ¿sí? En ellos vamos a encontrar unas dimensiones que pueden ser el contexto socioeconómico y la estructura social. En el contexto socioeconómico, pues tiene que ver con toda la distribución del poder y los recursos dentro de la sociedad y el gobierno con los actores económicos, ¿sí? Todo ese contexto que influyen las personas que tienen poder económico en un municipio, en una sociedad, cómo generan empleo. Eso es un contexto socioeconómico. Dentro de esos mismos, dentro de esos mismos determinantes, perdón, dentro de esos mismos determinantes intermedios, vamos a ver los factores como el empleo, los factores materiales, los factores psicosociales y los servicios sanitarios, ¿sí? Entonces, en los factores materiales como el empleo, el trabajo, el entorno psicosocial y los factores psicosociales como el apoyo al entorno social, a una familia, todos se deben contemplar. Si hay una familia que carece de esos entornos, pues va a ser vulnerable. Y ahí estaríamos hablando de determinantes intermedios. Esos determinantes intermedios afectan directamente a los determinantes estructurales, ¿sí? Donde por una clase social, por un género, por pertenecer a una etnia, por falta de educación, por falta de trabajo, por falta de ingresos, pues obviamente ya estaríamos hablando de determinantes estructurales, porque además el Estado, el municipio, sí, el gobernante, no ha planteado políticas estructurales de gobierno, políticas macro y microeconómicas del municipio, no ha generado políticas públicas
para mejorar las condiciones de esa población. No hay políticas sociales, políticas de trabajo, de una mejor vivienda. No hay políticas públicas de salud, de educación, de protección, de servicios públicos. Tener agua potable es un derecho universal. Tener agua, pero en muchos de los municipios de Colombia no existe el agua. ¿Sí? No llega el agua. La tienen que comprar las personas en botellones y vale mucha plata. Y muchos de los actores económicos la venden en PVC a 1.500 en Bogotá, por ejemplo, botellitas, cuando debería ser gratis por parte del Estado esa política, regalar agua que el agua es vida. De esa manera, los determinantes estructurales que contemplan el contexto socioeconómico y la estructura social, pues se ven inmersos para colocar políticas y desarrollar la sociedad, desarrollar ese municipio. Este fue el modelo de determinantes sociales que planteó la Organización Mundial de la Salud. Pero además de esos determinantes sociales, vemos que se presentan unas inequidades sociales que afectan directamente la salud. Cuando, cuando se estudia el tema de determinantes sociales, existen muchos modelos. Uno de los modelos que explican las inequidades sociales es este modelo de Dahlgren y Whitehead, que presentan las inequidades en salud. Dentro de este modelo vamos a ver unos determinantes proximales y distales. En ellos se ven las condiciones generales socioeconómicas, culturales y medioambientales. Todas afectan a la persona. Dentro de ellas tenemos unas proximales como la edad, el sexo y los factores hereditarios. Ahí estamos hablando de si usted tiene, si es menor de edad, si es un recién nacido o si es un mayor, un adulto mayor. Estaríamos revisando eso, que se vuelve factor vulnerable. El sexo, si es hombre, mujer o este último que salió, que es el binario. Y los factores hereditarios, cuando usted se vuelve vulnerable si tiene algún tipo de enfermedad. Luego de eso van los factores del estilo de vida, cómo esa persona si es sedentaria, si no, si es sedentaria, pues va a tender a ser obeso, ¿sí? O puede ser sedentario y no nutrirse bien. Luego de este segundo punto vamos a las redes sociales, que tiene que ver con ese entorno, con ese apoyo social que tiene la persona, su red social, amigos, amistades, hermanos, hermanas, primos, suegra, todo esto, las comadres, la zona comunitaria. Ahí viene importante un punto donde hablan de las comadres. Las personas que conocen el barrio son las más importantes porque mantienen informándonos. Y ese concepto del chisme, ese concepto de la buena comunicación es importante porque advierten, es una forma de estar alerta de que esa persona sabe de que allá en la esquina hay un niño que está desnutrido, hay una persona que es muy gorda, está obesa, allá tienen problemas de agua. O sea, eso es importante. Por eso las comadres se vuelven importantes en esto, en este ambiente. Pero además existen otros factores, otras inequidades. Una vivienda, cuando hablamos de vivienda, pues lo ideal es que sea una vivienda digna, hecha en ladrillo por lo menos, pero encontramos muchas viviendas que están hechas en tabla, en bareque o inclusive en lata. Estas viviendas no tienen agua potable, no tienen luz, no tienen agua y viven en tierra. Su piso, el piso es en tierra porque no tienen cemento ni baldosa. Entonces hay una inequidad ahí. Los servicios de atención en salud
pues la persona que vive en estas condiciones a veces cree que no tiene acceso, no tiene derecho a pedir un servicio de salud. Por eso a veces ni lo utilizan. Y a veces en esa comunidad, en esa localidad, en esa favela o en ese territorio, no hay ni siquiera un centro de salud. No le ofrece el Estado un centro de salud. No hay agua, no hay servicios sanitarios, no hay alcantarillado. Recordemos que el agua se vuelve un derecho fundamental más que la salud. El agua y el alcantarillado es vida. Una persona necesita agua y alcantarillado potable para poder sobrevivir. Y en Colombia, muchas ciudades de Colombia, muchos municipios, muchos pueblitos, ni siquiera tienen acceso al agua. El desempleo, pues, es generación de oportunidades. Una persona que no trabaja, pues va a tener una mente que se ocupa del delito. Cuando hay empleo, la persona se dedica a trabajar, a hacer algo y va a estar en otras condiciones. Entonces hay que generar empleo. Las condiciones de vida y de trabajo, pues tienen que ver con esas condiciones de trabajo, ¿sí? Si usted tiene un buen trabajo, va a mejorar su vida, va a poder estudiar, va a poder tener mejores condiciones socioeconómicas. El ambiente laboral también afecta. Si trabajas y en ese ambiente hay mucho bullying, hay muchos problemas, no hay un entorno laboral estable, pues también se vuelve un estrés. Entonces también hay que evaluar ese tema. La educación se vuelve un punto importante después de la vivienda, después del agua y alcantarillado, vivienda, sigue la educación. La educación genera oportunidades de vida, genera un mejor estatus para poder buscar opciones, pero en muchos de los municipios ni siquiera hay un colegio, un jardín y menos la universidad. Entonces no hay oportunidades de estudio. Y la producción alimentaria, condiciones de que en ese pueblito, en ese municipio, haya formas de vida, haya papa, yuca, plátano, ¿sí? Sorprendente ver en la actualidad personas que viven 110, 120 años y les pregunta a uno todo porque tienen toda esa edad. Y lo primero que dicen ellos, cuando yo estaba pequeño, consumía plátano, yuca y papa del campo, los mejores alimentos del campo, no como en la actualidad que le hacen la papa con químicos, el plátano con químicos y la yuca también. Entonces acaban la condición genética y de vida de una persona, la población también. Muy bien, entonces, después de que ya sabemos qué son los determinantes sociales, qué son las barreras sociales, estos dos aspectos nos llevan a una relación directa con el sistema de emergencia médico, con los servicios de emergencia médica. Y acá tenemos un ejemplo. Los determinantes sociales como la pobreza. Eso es un determinante social. Ser pobre es una vulnerabilidad. Se vuelve en un determinante social. ¿Y cuál es la barrera social que nos está imponiendo el municipio, el gobernante de ese municipio, el Estado? Ser pobre tiene y además que en ese municipio no exista un sistema de salud, no exista una secretaría de salud, no exista un centro de salud, pues obviamente las personas no van a poder acceder al sistema de emergencia médica y cuando llegan a otro sistema de emergencia en otra ciudad, pues ya han fallecido o no llegan. Entonces se aumenta las muertes simplemente por ser pobre y porque el Estado en ese municipio no tiene una Secretaría de Salud y no tiene organizado un sistema de emergencia médica. Otro determinante social es la violencia. Colombia es un país que por muchos años hemos vivido la violencia guerrillera, inclusive la violencia familiar, ¿sí? La violencia en las calles. Entonces, vemos que no existe una política de protección. No se ha disminuido la violencia, por más de que hayan acuerdos. Ya la población se enseñó a ser violenta.
¿Cuál es la barrera social que nos impone el Estado? Que en muchos de esos municipios, inclusive en Bogotá, no existe una policía que acuda rápidamente, no haya un sistema de seguridad, no hay nadie que nos proteja, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues esa barrera social influye directamente o tiene una relación directa con el servicio de emergencia médica porque va a haber aumento de las muertes. La violencia en Bogotá aumenta, ¿sí? Y eso repercute y llegan las personas a los servicios de emergencia médica apuñaleados, con disparos de proyectil, con una cantidad de problemas y pues va a haber aumento de muertes porque porque existen barreras sociales. Otro de los determinantes sociales es ese tema de salubridad, una alcantarillado, un agua potable. Si vamos a revisar las zonas lejanas de Bogotá, que estamos en una ciudad, ¿sí? Cosmopolítica, como se llama, actualizada al siglo XXI, vamos a ver que muchas de esas poblaciones de Ciudad Bolívar o allá en los entornos, no hay una alcantarilla y la gente, los pobladores de esa zona, pues les toca consumir agua que no es potable, ¿sí? Porque no existe alcantarillado y a veces ni siquiera agua. Entonces, todas estas personas se enferman, ¿sí? Y todo esto se debe porque existe una barrera social que la impone el Estado, el distrito. No existe una política de ir a ayudar a esas personas, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues estas personas van a tener problemas de enfermedades diarreicas, de nutrición y todas estas cuestiones que repercuten directamente en los sistemas de emergencia médica. Cuando van allá al sistema de emergencia médica, van con problemas de diarreas, deshidratados, con enfermedades digestivas y ya no hay nada que hacer. Muchos de ellos mueren, fallecen, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo otro ejemplo. Otro de los determinantes sociales es el trabajo, ¿sí? Cuando no existe oportunidades laborales. La barrera social que impone el Estado es que no hay políticas para generar empleo y al no haber oportunidades, ¿qué hacen? Las personas que están desempleadas, pues buscan cómo subsistir y van a hacer delito, a ganarse las cosas fáciles, a quitarle las cosas a las personas, ¿sí? Repercute en los sistemas de emergencia médica cuando llegan estas personas con estrés emocional porque no han conseguido trabajo, porque deben el arriendo, porque deben muchas cosas. Entonces llegan con estas enfermedades. Otro de los determinantes sociales es la política nutricional, ¿sí? Si no existe una política nutricional, si no existe como barrera social, ser obeso o ser desnutrido se vuelve en un determinante social. Pero además de eso, la barrera social que el Estado estaba imponiendo al no ayudar a esta población, a este obeso, a este desnutrido, lo que hace en la población es estigmatizarlo, ¿sí? Señalizarlo. Mire ese gordo, mire ese obeso, mire ese flaco, pobrecito. Todo esto repercute en los sistemas de emergencia médica cuando vamos a ver atendiendo al obeso, al gordito, con todos los problemas. Y esta persona pues va a tener un problema, una, una terapéutica muy difícil, ¿sí? Para manejarla. Hay algunos que fallecen, hay otros que logran salir adelante. Otro de los determinantes sociales, como lo mencionamos, es la parte de la etnicidad, de la raza. Ser indígena, ser negro, ser ron, ser palenquero, ¿sí? Todo esto son determinantes sociales que a veces la gente los omite, no prefieren mencionarlo. Pero además de eso, el Estado, el municipio, el distrito, tiene como barrera social no tener una política
de protección a los indígenas, a los negros, la población ron. ¿Qué hacen los ciudadanos? Pues los señalizan, los estigmatizan. Mire el indio, mire el negro, mire el ron, ¿sí? Muchas de estas personas entran en estados de depresión, en estados de violencia inclusive, por defender a algunos su raza. Y esto repercute directamente en los sistemas de emergencia médica. Cuando llegan estas personas con depresión o llegan golpeados, traumatizados por violencia. Lo vemos en las peleas que existen entre la policía y los indígenas. Otro de los determinantes sociales es la drogadicción. Entrar al tema de drogadicción, sí, ser drogadicto es un problema para el Estado porque genera muchos recursos, pero además de eso, si no hay una política pública que coloca al Estado cómo disminuir la drogadicción desde la infancia, ¿sí? Desde el colegio, pues vamos a tener un aumento de drogadictos y todo esto repercute en el sistema de emergencia médica. Cuando nos toca atender a todas estas personas en estados de sobredosis, casi muertos, ahí los sacamos adelante para volverlos otra vez a la vida. Todo esto repercute en el sistema de emergencia médica. Las vías de transporte se vuelven un determinante social. Las vías de transporte generan desarrollo, generan intercambio, generan economía. Pero si nos enfocamos en que si hay transporte, también hay comunicación. Muchas de las barreras sociales que existen en muchos municipios a través de sus alcaldes, gobernadores, es que no tienen vías de transporte. Entonces eso va a generar una falta de comunicación, falta de desarrollo de ese pueblito, de ese municipio. Y si no hay transporte, pues no hay la ambulancia, mucho menos el helicóptero que no existe en Colombia, que no tenemos desarrollado la parte aérea de transporte. Entonces, no hay acceso al sistema de emergencia médica. ¿Qué pasa? Las personas fallecen porque no tuvieron acceso al sistema de emergencia médica. Otro de los determinantes sociales de la política es, sí, ser viejo es un problema para el Estado, pero aparte de eso, hay una barrera social cuando se llega a ser viejo en Colombia, las personas las consideran ya viejas después de 40 años, no le generan oportunidades laborales. Entonces ya es viejo, ¿sí? No puede trabajar, pero no hay una política pensional, no hay nada. O sea, esa persona no tiene trabajo, no tiene pensión, no tiene condiciones para salir adelante, lo discriminan. Todo ese tipo de población llega al olvido, entra al olvido, entra en depresión, tiene muchos problemas, ¿sí? Los dejan desamparados en la calle. Repercute directamente al sistema de emergencia médica porque nos llegan ese viejito abandonado a urgencias, maltratado, golpeado, desnutrido, con todos los problemas de amnesia, ¿sí? Problemas de memoria, con todos los problemas y enfermedades, y nos lo dejan abandonado en la sala de urgencias para que el Estado se encargue. Otro de los determinantes sociales es el embarazo a temprana edad de las niñas, ¿sí? Una de las barreras sociales que impone el Estado es que a veces no hay política para los embarazos juveniles o de adolescentes, ¿sí? No hay la política de protección, ¿sí? No hay la política de ayudar a estas jóvenes para prevenirla, tanto a los jóvenes como a los adolescentes hombres, para prevenir el embarazo. Hay mujeres embarazadas, hay niñas embarazadas de 11 años. Yo tuve la ocasión de tener una paciente de 10 años en el Hospital Universitario del Valle cuando estaba en la rotación. Es increíble. A veces puede ser un abuso, ¿sí?
pero es falta de protección, de colocar esas, falta de protección de los familiares y existe la barrera social del Estado que tampoco ayuda. Entonces, ¿qué repercute en las salas de emergencia? Pues tener aumentos ginecológicas, de urgencias ginecológicas por legrados, problemas. Sí, muchas de estas niñas a veces hasta fallecen. Otra de las políticas, otro de los determinantes sociales que tenemos es el aumento de accidentes de tránsito en los señores de las motos. Tener una moto no es un problema, sí, porque es un medio de transporte. Una de las barreras sociales que impone el Estado es que no existe una política, debe existir control, sí. Todos conocemos las estadísticas que los motociclistas, muchos de ellos no saben manejar, no tienen cursos y manejan en estos vehículos, fallecen y se vuelven, y muchos quedan discapacitados y se vuelven una carga para el Estado y para las familias. Una de las barreras sociales que impone el Estado es que no hay una política pública para disminuir los accidentes de tránsito en ese municipio, en ese pueblo, que se coloque en el casco, ¿sí? Que tenga el curso actualizado, que sepa manejar una moto, que su moto tenga todas las condiciones. ¿Cómo repercuten los sistemas de emergencia médica? Pues llegan a todos accidentados, allá a tratarlos de reanimar o de salvar en una sala de urgencias por falta de, de una política clara de prevención de accidentes viales. Muy bien. ¿Qué solución tenemos para todos estos problemas de determinantes sociales, como las barreras sociales que impone el Estado y cómo estos dos repercuten en los sistemas de emergencia médica? Pues debemos tener presencia del Estado, exigir la presencia del Estado. Sí, presencia del Estado significa todos los entes, tanto los entes de salud. Por favor, me cierran el micrófono, Carlos. Por ejemplo, los entes de salud, el gobierno, la policía, los militares, las Fuerzas Armadas, la presencia del Estado debe estar en ese municipio. Debe haber una implementación de programas de salud pública, ¿sí? La salud pública es algo esencial en un municipio para mirar estándares, para conocer las condiciones de salud de la población. Es importante los programas de salud pública. Igualmente van de la mano con los programas de vigilancia epidemiológica. Es conocer sobre las enfermedades, es tener las alertas de qué es lo que se está presentando en ese municipio y cómo tratar de ayudar. Deben haber políticas públicas entre el gobernante, el alcalde, con toda la sociedad, debe generar políticas, normas para reducir los determinantes sociales, reducir la pobreza, aumentar el empleo, ¿sí? Deben haber búsqueda de reducción de índices de morbimortalidad, ya lo mencioné, sí, tener como ese foco, tener ese PMU, tener esa zona donde logren identificar qué está matando la población y cómo combatirlo. Deben implementar las funciones esenciales de la salud pública. En Colombia no lo hacen. Muchas de las cosas quedan en el papel. Algunas poblaciones, municipios lo hacen, pero las funciones esenciales de la salud pública deben hacer parte de las leyes, deben hacer parte de las normas. En esta reforma de la salud, cuando me puse a revisarla, hay muchas de las cosas que no contempla la reforma de la salud frente a lo que es las funciones esenciales de la salud pública. O sea, queda cojo la reforma. Pero bueno, es un intento por mejorar. Entonces, esta es la solución que le tenemos. El resumen de los determinantes sociales, que son las condiciones socioeconómicas que tiene una persona. Las barreras sociales
son las que impone el Estado, la población, el gobernante. Si no existen políticas públicas, pues acabamos de empeorar los determinantes sociales, pero además tienen una relación directa con los servicios de emergencia médica, cuando todo lo anterior ya llevamos el problema es el servicio de emergencia médica, la complejidad, la enfermedad, el paciente moribundo. Pero además de eso, si no tenemos un servicio de emergencia médica en la población, pues grave. Entonces, acabamos de darle pues el resumen y buscar soluciones. La solución es exigir a ese gobernante, ese alcalde, que oportunidades, disminuir los determinantes sociales y crear política pública. ¿Sí? Además, tener servicios de emergencia médica en caso de enfermedad. Pues básicamente, esa es la presentación. Cualquier pregunta, por favor, para de compartir. Esta grabación queda en el Facebook Live para que hagan las observaciones también. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, los que nos acompañan en la sala, con todo gusto. ¿Qué opina Carlos? Carlos Cardona, ¿qué opina? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, te comento, la charla me parece muy interesante. Hay muchas cosas por implementar, porque la verdad estamos cortos en mucho de lo que tú hablaste el día de hoy. Bueno, queda un largo trabajo, un largo trayecto por hacer, que se puede llegar a lograr, sí, pero pues como todo, lastimosamente, tiene que haber voluntad política, porque pues sin eso, por mucho que nosotros queramos hacer, por mucho que queramos implementar, pues lastimosamente estamos amarrados a esa parte. Entonces, no, muy interesante la charla, me parece muy interesante. Muchas gracias por todas las apreciaciones que nos hizo el día de hoy. Gracias, Carlos. Muy bien. Diógenes, cuéntenos, Diógenes, ¿qué opinión tiene usted sobre lo que acabamos de hablar? Hola, profe, buenas tardes para todos. Pues realmente lo que he visto es simplemente la realidad de nuestro país. O sea, esto es como una pequeña, lo que hemos visto es como una pequeña muestra de lo que se vive a diario, de pronto más marcado en algunas regiones del país, las partes más alejadas, que precisamente hoy día con el tema pues que está pegando ahora, el tema de las EPS, se ha notado pues de que son las lejanías donde más está faltando la presencia de las entidades de salud. Y igualmente temas de seguridad física, pues como la policía, salud, Secretaría de Salud, hospitales, servicios públicos, alcantarillado, que bueno, pues también finalmente, como decía el compañero Carlos, son políticas, ¿no? Falta de voluntades políticas y no sé hasta qué parte la exigencia que pueda hacer también las comunidades, los pueblos y los políticos más cercanos que tenemos, pues, en nuestras comunidades, no sé, juntas de acción comunal, consejos. Es un trabajo que tenemos que sacar todos adelante. Y bueno, agradecerle por el espacio, profe, y a mi sargento Carlos también, Carlos Mora, creo que ya está por ahí. Muy bien. Gracias, Diógenes, por tu opinión. ¿Qué nos opina Diego? Diego, ¿qué opina? Ya para ir terminando. ¿Qué Muy opina de la buenas charla? noches. ¿Qué opinas? Buenas noches. Muy buenas noches, Luis Fernando y Carlos y al resto de participantes.
Bueno, yo creo que, y hablaba hace un rato con Carlos, me ponía unos ejemplos, me decía, cualquier persona llama al hospital que necesita el servicio de ambulancia, le dicen, no, no hay ambulancia o no está, o no podemos sacar la ambulancia. Aquí en Jumbo, por ejemplo, dicen, no, es que la ambulancia solamente es para las remisiones y tienen 4 ambulancias allá guardadas. Esas ambulancias sí salen, pero salen es con remisiones hacia Cali. Y a veces ya hay que recoger un lesionado en la calle en un taxi camioneta y traerlo en ese volteo al hospital. Entonces, cosas de esas suceden y resulta que ni nosotros a veces, y mucho menos la población, la comunidad, conocen realmente sus derechos. Ese artículo 49 de la Constitución Política, esa otra ley que hablabas ahora, eso yo creo que nosotros tenemos que empaparnos un poquito más y en algún momento, tenerle que decir nosotros a la comunidad, mire, es que esto es un derecho, usted tiene derecho a esto, porque desafortunadamente por el desconocimiento se cometen muchos atropellos y son esas las barreras que tenemos nosotros en los servicios de emergencias médicas. Excelente, Diego. Gracias por tu opinión. Y Braulio, para terminar con Braulio, ¿qué opinas de la... Bien, nosotros hay veces estamos muy retirados en el Amazonas. Hemos tenido problemas pues con el servicio de ambulancia, precisamente tal y cual como lo manifestaba el compañero anterior. Muchas veces se necesita el servicio de ambulancia por X o Y accidente en el pueblo y vemos que las ambulancias están con un paciente de remisión para el interior y no tenemos ese servicio tan pronto. De igual manera, pues se ha notado también mucha deficiencia en el personal que tripula la ambulancia para la atención de las víctimas. Entonces son situaciones que pues a uno lo preocupa. Muchas veces, como lo decía el compañero, hemos tenido que levantar los pacientes trasladarlo al hospital, muchas veces en las paneles de la policía. También la misma situación, pero sin esa acción primarias al centro de ¿no? Pues acá en estas regiones de la Amazonía hay mucha deficiencia en el transporte del personal, en este sistema de médico. Hay muchas falencias que solucionar y esperamos que con esta ayuda, estas presentaciones que usted nos hace, de antemano muy agradecido por ella. Es muy importante para que nos enfoquemos en los procedimientos que hay que hacer para solventar estas necesidades. Muy agradecido. Muchas gracias, Braulio, por la opinión. Sí, efectivamente estamos para aportar. El conocimiento es importante. De esta manera aprendemos un poco más para defendernos frente a la arbitrariedad de algunas gobernantes. Bueno, compañeros, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde-noche sobre esta conferencia de determinantes sociales, barreras sociales y cómo afectan cómo tienen una relación directa con el sistema de emergencia médica. Gracias por compartirnos este tiempito. El video queda aquí en la plataforma para que lo sigan observando los que no pudieron. Gracias a todos. Bienvenidos en la próxima conferencia dentro de 8 días. Estamos conectados. Bendiciones y buenas noches. Igualmente.